Hola, tengo fiebre del heno fuerte. Si no sabías, tengo un podcast llamado Este caso tiene lugar en un canal aparte con el mismo nombre. Subiremos contenido semanalmente y no te preocupes, el canal seguirá igual. Si quieres más contenido, revisa el pin en comentarios y la descripción para el enlace al canal. Te agradecería que lo vieras. Gracias, adiós. Este caso ocurrió en Reino Unido en 2014. Quienes conocen el canal reconocerán este caso por sus crímenes perturbadores y los graves fallos del sistema de justicia británico. Pero hoy la investigación va más allá que antes. ¿Quién era exactamente el perpetrador y por qué no se informó al público de sus crímenes históricos? Este caso dividió opiniones. ¿Conoce a Sarah Sands? Sarah Sands, madre soltera de 32 años, criaba sola a 5 hijos. En 2014, Sarah y su familia se mudaron a una casa del concejo en Silvertown, este de Londres. Esperaba un nuevo comienzo. Se sabía poco del pasado familiar o su antiguo hogar, pero informes indican que se mudaron a Silvertown solo meses antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Sarah se las arregló sin el apoyo de los padres de sus hijos. En cambio, dependía del Estado y de su madre para ayudar. Toda su vida giraba en torno a sus hijos, particularmente sus 3 hijos menores. Bradley, Alfie y Reese. Vivían con ella entonces. Además, tenía 2 hijos mayores que no participaron en los hechos de 2014 y vivían en otro lugar. Bradley tenía 12 años y era el mayor. Era extrovertido, responsable y buscaba nuevas oportunidades. También se enorgullecía de cuidar a sus hermanos menores, los gemelos Alfie y Reese. Tenían 11 años y un vínculo muy estrecho. Alfie, más tranquilo y reflexivo que Bradley, también disfrutaba el fútbol y estar al aire libre con sus amigos. Los vecinos dijeron que los 3 chicos eran enérgicos y siempre ayudaban en la finca, disfrutando juntos las actividades de la infancia. A pesar de los recursos limitados, Sarah trabajó incansablemente para inculcar buenos valores en sus hijos. Ella cocinaba, los llevaba a la escuela y los protegía de las dificultades lo mejor posible. Los vecinos describieron a Sarah como cálida, amigable y sociable. Ella era rápida para formar conexiones y siempre dispuesta a ayudar a los demás, especialmente a aquellos en necesidad. En la finca Silvertown, Sarah regularmente visitaba a los residentes ancianos que vivían allí. Ella era cariñosa y confiable. Pero en 2014, nadie podría haber imaginado cuán rápido sus vidas estaban a punto de desmoronarse. Al principio, Silvertown parecía un nuevo comienzo para los Sands. La finca a la que se mudaron era un barrio de clase trabajadora, con apartamentos frente a un parque infantil y una escuela primaria. Sarah y sus hijos se adaptaron rápido y empezaron a relacionarse con los vecinos. Un vecino en particular pronto se convirtió en una presencia familiar en sus vidas, Michael Plested, un jubilado de 77 años que vivía solo en el mismo bloque de viviendas. Michael era conocido en todo el complejo y los locales lo veían como un anciano amable y servicial que trabajaba medio tiempo en la tienda de periódicos de la esquina. Su manera de abuelo fácilmente ganó la confianza de los residentes, incluyendo a Sarah. Ella se hizo amiga de él tras mudarse y lo veía como un vecino anciano y solitario que necesitaba compañía. Sarah solía visitar su departamento frecuentemente para tomar tazas de té y tener conversaciones amigables. Incluso ocasionalmente le llevaba comidas caseras y más tarde dijo, «Pensé que era un anciano encantador». Sarah agradecía el apoyo de Michael. Como una madre soltera ocupada, tener a alguien mayor cerca, que parecía preocuparse por su familia, era reconfortante. Michael se volvió un tío honorario. Los niños le decían tío Mick. Ni Sarah ni sus vecinos sospechaban nada siniestro sobre él. Incluso las autoridades locales no tenían idea. Ninguno de ellos sabía que estaba ocultando un perturbador pasado criminal. Durante el otoño de 2014, Michael ofreció al hijo mayor de Sarah, Bradley, un pequeño trabajo de fin de semana ordenando periódicos en la tienda de la esquina.
Era una oportunidad emocionante para un joven que quería ganar dinero extra. Sarah confió en Michael y permitió que Bradley tomara el trabajo. En un par de ocasiones, Bradley incluso llevó consigo a sus hermanos gemelos menores, Alfie y Reese, y ellos también ayudaban. Sin embargo, poco después de empezar, Bradley insistió abruptamente que ya no quería trabajar para Michael. Después se volvió muy retraído en casa. Sarah estaba ocupada manejando el caos diario de criar a 3 niños pequeños, pero notó que Bradley se había vuelto malhumorado y le costaba hacer que se abriera sobre lo que le preocupaba. Los gemelos también parecían estar ansiosos a veces y eventualmente comenzaron a evitar por completo el apartamento de Michael. Sarah no sabía por qué y su mente no llegaba a lo impensable. Ella confiaba completamente en Michael y nunca sospechó de lo que él era capaz cuando nadie estaba mirando. Sin embargo, a finales de octubre de 2014, Sarah descubrió la devastadora verdad sobre su vecino. Las versiones difieren ligeramente sobre cómo se produjo la revelación, pero todos coinciden en que destrozó a la familia. Los hijos gemelos de Sarah le confesaron una noche que Michael los había sometido a abuso sexual mientras estaban en su departamento. Bradley, visiblemente angustiado por semanas, finalmente se derrumbó y confesó a su madre que Michael también lo había abusado. Bradley comenzó a balancearse y a llorar, y luego comenzó a arrancarse su propio cabello. La reacción inmediata de Sarah fue devastación y culpa abrumadora. Luego reflexionó y dijo que no hay palabras para describir cómo te consume por dentro. Es horrendo. La culpa, el dolor, la pura vergüenza. Es mi trabajo protegerlos. Debería haberlo sabido. Me consume por dentro. Sarah había confiado completamente en Michael. Ella lo dejó entrar en su casa y creyó que era un amigo. Ahora se dio cuenta de que él había traicionado su confianza de la manera más despreciable. Sarah actuó correctamente y avisó de inmediato a la policía sobre los delitos de Michael. Los oficiales arrestaron rápidamente a Michael en su departamento por cargos de asalto sexual. El Tribunal de la Corona de Snaresbrook, en el este de Londres, manejó el caso. Apareció por primera vez en la corte en noviembre de 2014. Durante su audiencia, se leyeron formalmente los cargos en su contra y se fijó la fecha del juicio para febrero de 2015. Michael se declaró no culpable, negando enérgicamente las acusaciones e indicando que tenía la intención de luchar contra estos cargos en el juicio. Michael nunca admitió haber cometido un error. Cuando se le confrontó, insistió repetidamente que los niños habían fabricado sus historias y que él era totalmente inocente. Sin embargo, la fiscalía comenzó a investigar más a fondo quién era realmente Michael y descubrieron información muy importante. Resultó que Michael tenía 24 condenas previas que se remontaban a 1970. En los años 70 fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión por asalto indecente, similar a la acusación reciente. Luego, en los años 80, fue acusado y encontrado culpable de lo mismo, y fue condenado a otros 4 años. Nuevamente más tarde, esa década, cumplió 6 años de prisión por un conjunto de delitos seriales en los que nuevamente cometió asalto indecente y ensayo completo en menores. Una conclusión también de esta inmersión profunda en el pasado horroroso de Michael fue que en realidad se llamaba Robin Malt. Fue después de una serie de ensayos, en 1991, que aprovechó un vacío legal que le permitió cambiar su identidad. Es en este punto que se convirtió en Michael. Este fue un vacío legal que le permitió mudarse a nuevas comunidades y lugares de trabajo sin que su historial lo siguiera. Ahora, debido a todas estas condenas previas y estas nuevas víctimas, junto con él, viviendo cerca de un parque y una escuela primaria, la fiscalía argumentó firmemente que Michael debería permanecer en custodia hasta el juicio. Probablemente esto sería lo más sensato. Sin embargo, la defensa de Michael se opuso a esto. El abogado de Michael enfatizó la avanzada edad de Michael,
su deterioro de salud y sus largos lazos con la comunidad. El abogado defensor también dijo que no había sido condenado por ningún delito nuevo durante casi 2 décadas antes de que se discutieran estas acusaciones. La defensa recalcó la presunción de inocencia de Michael y su negación de las acusaciones. Realmente insistieron en que estos cargos eran completamente falsos, y mágicamente estos argumentos finalmente convencieron al juez para conceder la fianza a Michael. La defensa aseguró al tribunal que Michael se adheriría a las condiciones de la fianza y asistiría a su próximo juicio. El tribunal sí impuso algunas condiciones, como que a Michael se le prohibía explícitamente tener cualquier contacto con cualquier persona menor de 18 años. Sin embargo, el tribunal no requirió que Michael se mudara. Se le permitió volver a su departamento en la finca del este de Londres, donde vivían sus víctimas. Esto significaba que un acusado atacante de 77 años, previamente condenado por delitos similares y ahora enfrentando 3 acusaciones más, se le permitía vivir a solo metros de los niños a los que supuestamente había victimizado mientras esperaba su juicio. Sarah y sus hijos creían que se haría justicia después de que él fuera arrestado, esperando que los tribunales eliminaran a este depredador de sus vidas. Pero tristemente, su alivio fue efímero. Después del arresto, se enteraron del resultado de la audiencia previa al juicio. Sarah se sintió completamente traicionada y aterrada por ella y sus hijos. Más tarde, expresó abiertamente su indignación, preguntando a la policía por qué alojarían a un hombre que ha hecho esto a varios niños. Estaba furiosa porque las autoridades permitieron poner en riesgo la seguridad de su familia y los niños locales. Para Bradley, el miedo era casi insoportable. Luego contó cómo el departamento de Michael estaba tan cerca del suyo que al abrir una ventana podía verlo directamente al otro lado de la calle. A partir de ese momento, la vida de la familia entró en una espiral de crisis. Sarah, desesperada por proteger a su familia, volvió a pedir ayuda a la policía. Pero aquí está la mejor parte. Las autoridades le aconsejaron que trasladara a su familia a otro lugar para su seguridad. Sin otra opción, Sarah siguió sus recomendaciones. Empacó rápido y llevó a sus hijos al pequeño departamento de su madre, que quedaba algo lejos. El desarraigo repentino traumatizó a la familia. Prácticamente de la noche a la mañana, habían perdido su hogar y la frágil estabilidad que Sarah había trabajado tanto para construir. Las condiciones en el piso de su abuela eran muy estrechas. Bradley recordó más tarde que la familia prácticamente no tenía privacidad, con todos apiñados en una sola habitación. Los chicos dormían juntos en la sala, con miedo y pesadillas. La madre de Sarah hizo todo lo posible para consolar a sus nietos, arropándolos cada noche y asegurándoles que estaban seguros. Pero seguía siendo una batalla cuesta arriba. Mientras tanto, Sarah misma se estaba desmoronando emocionalmente. Sentía una inmensa culpa por no haber reconocido el peligro antes y estaba consumida por la rabia de que Michael hubiera permanecido libre y viviendo tan cerca. ¿Por qué tenía que mudarse? ¿Por qué se le permitió andar libre? Cada día que pasaba se sentía como tortura. Sarah contó que tras la intervención inicial de la policía, la familia no recibió apoyo de las autoridades. Dijo que el sistema los hizo sentir totalmente abandonados. Los servicios de apoyo a las víctimas ofrecieron poca ayuda, aunque se esperaba que los chicos testificaran tras la declaración de inocencia de Michael. Sarah recuerda su desesperación y frustración, señalando que sus hijos sufrieron un trauma extra al tener que enfrentar posiblemente a su abusador en la corte. El estrés era abrumador. Los hijos de Sarah sufrieron colapsos y ataques de pánico, y el juicio próximo agravó su trauma y angustia. Sin embargo, Michael nunca llegaría a la corte. El 28 de noviembre de 2014, Sarah se alojaba en el apartamento de su madre. El departamento estaba a varias millas de su antigua casa en la finca Silvertown. Temprano esa noche, se informó que Sarah había estado bebiendo mucho sola en el apartamento de su madre.
Luego contó a la policía y periodistas que bebió 2 botellas de vino o brandy para afrontar las intensas emociones que sentía. Se describió en crisis emocional, abrumada por tristeza, culpa y miedo. Caminaba por el apartamento viendo fotos de sus hijos y angustiándose más conforme avanzaba la noche. Fue en el punto álgido de estas emociones intensificadas que Sara decidió que ya era suficiente. Iba a poner fin a toda esta lucha obteniendo una confesión de Michael. Sin embargo, ya sea para su propia defensa o para asegurarse de recibir la confesión que merecía, decidió llevar un cuchillo de cocina de 12 pulgadas en el viaje. Tras las 7 p.m., salió del apartamento de su madre en el este de Londres. Las cámaras de circuito cerrado de televisión la grabaron con capucha, yendo al departamento de Michael en el bloque vecino. Llegó a la puerta de Michael y tocó, esperando mirar a los ojos al hombre que había atormentado a sus hijos. Cuando Michael abrió la puerta, ella lo confrontó. Le pidió admitir la verdad. Al principio lo negó todo y afirmó que los niños estaban mintiendo. Cuando Sara no aceptó su negación, se informa que su comportamiento cambió. Según Sara, la máscara cayó. Se burló y se volvió arrogante, repitiendo que sus hijos mentían y habían arruinado su vida. Sara contó después que ese momento pareció como si todo se hubiera congelado. Dijo que sintió un aumento de miedo, ira y asco. Michael comenzó a moverse hacia ella, supuestamente para agarrarla o empujarla. Así que en respuesta, Sara tenía su mano derecha sobre Michael y el cuchillo en su izquierda. Cuando Michael se lanzó, ella golpeó. Lo apuñaló varias veces, presa del pánico y la furia. Fue apuñalado 8 veces, principalmente en el pecho y las manos, mientras intentaba defenderse. El ataque fue repentino, frenético y abrumador. Michael logró arrastrarse desde la sala hasta el pasillo de su departamento, donde finalmente se desplomó. Murió en el lugar debido a sus heridas poco tiempo después. Mientras tanto, Sara huyó, aún llevando el cuchillo. Las cámaras de seguridad luego mostraron que ella se alejaba de la propiedad. Luego, ella regresó al apartamento de su madre. Al volver al apartamento de su madre, se notaba conmocionada. Una hora después, decidió entregarse a la policía. Fue a una estación de policía cercana, aún cubierta con la sangre de Michael y con el cuchillo en su posesión. Los oficiales informaron que estaba molesta y temblaba mientras admitía que había matado a Michael. Me hice cargo de él. Lo apuñalé, les dijo. La policía examinó la escena. Allí hallaron a Michael muerto en un charco de sangre. Luego las noticias llegaron a la estación donde Sara estaba detenida. Ella preguntó a los oficiales si él murió. Cuando le dieron la noticia de que él estaba muerto, ella respondió, ahora es jodidamente inofensivo, ¿no es así? Dando a entender que ya no puede hacerle daño a ningún niño. Tras entregarse en la estación de policía, Sara Sands fue arrestada y acusada de asesinar a Michael. Los investigadores aseguraron varias piezas clave de evidencia que la vinculan directamente con el crimen. Incluyeron su confesión inmediata, imágenes de circuito cerrado de televisión de sus movimientos hacia y desde la escena y, por supuesto, un cuchillo de cocina de 12 pulgadas en su posesión. Las pruebas forenses se tomaron de su ropa ensangrentada y del interior del apartamento de Michael. Mientras estaba detenida, ella reconoció constantemente haber apuñalado a Michael, pero afirmó que no había salido con la intención de matar. La corona llevó el caso al Old Bailey, Tribunal Penal Central de Londres, en julio de 2015. En el juicio, el tribunal escuchó testimonios sobre los hechos previos y durante la confrontación en el apartamento de Michael. Sara Sands presentó pruebas en su defensa y describió su estado mental durante el incidente. Según su testimonio, la decisión de acercarse a Michael esa noche fue impulsada por la desesperación y la agitación emocional después de descubrir lo que él había hecho a sus hijos. Afirmó que quería hablar con Michael y convencerlo de confesar, para evitar a sus hijos el trauma de testificar en la corte. El tribunal escuchó que Michael
negó las acusaciones, se burló y no mostró remordimiento al ser confrontado. Sarah le dijo al tribunal que su respuesta la hizo perder el control. La fiscalía aceptó los hechos del apuñalamiento, pero argumentó que el asesinato fue deliberado y un acto de retribución. Después de escuchar todas las pruebas, el jurado rechazó la acusación de asesinato y, en su lugar, emitió el veredicto de homicidio involuntario. El jurado encontró a Sarah culpable de homicidio involuntario, concluyendo que ella mató ilegalmente a Michael en una pérdida repentina de control provocada por su comportamiento. En septiembre de 2015, Sarah Sands fue condenada en el Old Bailey por homicidio involuntario. El juez presidente describió el caso como excepcional. Reconoció la gravedad del delito y afirmó que quitar una vida debe ser condenado públicamente por los tribunales. Sin embargo, también reconoció las circunstancias únicas en las que ocurrió el asesinato. El tribunal aceptó que el asesinato no fue un acto frío de justicia por mano propia, sino que fue, en cambio, una respuesta a una poderosa provocación emocional. Sin embargo, al dictar la sentencia, el juez advirtió contra la normalización de los asesinatos por venganza y declaró claramente que los individuos no deben hacer justicia por su propia mano. Se identificaron varios factores atenuantes a favor de Sarah. Estos incluyeron su decisión de entregarse voluntariamente en la estación de policía, su inmediata confesión 10 veces, su cooperación con la investigación y su genuina expresión de remordimiento una vez que estaba bajo custodia. Basándose en estos factores y teniendo en cuenta el impacto de los eventos en su estado mental, el tribunal impuso una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión. Esta sentencia fue mucho menor que el rango típico para delitos fatales con cuchillo, que suelen implicar penas de custodia más largas, superiores a 10 años. El juez explicó que la sentencia original se había considerado en 7 años, pero aplicó una reducción significativa. El juez también hizo comentarios sobre las fallas del juicio previo de Michael y examinó la decisión de la fianza, pero el caso no terminó ahí. La sentencia original fue revisada por el fiscal general del Reino Unido, quien remitió el caso a la Corte de Apelaciones con el argumento de que podría haber sido demasiado indulgente. En enero de 2016, un panel de jueces superiores de la Corte de Apelaciones de la Corona ordenó aumentar la sentencia. El panel tomó en cuenta varios factores agravantes para decidir. Estos incluyeron el hecho de que Sarah Sands se armó con un cuchillo de cocina antes de salir de casa, lo que sugería un nivel de premeditación. El panel también consideró su falta de buscar asistencia médica después del ataque y el hecho de que dejó a Michael morir. Según los jueces de apelación, estos elementos ubicaron el delito en una categoría más grave de homicidio involuntario. Como resultado, la Corte de Apelaciones aumentó la sentencia de 3 años y 6 meses a 7 años y 6 meses de prisión. Sarah Sands apareció a través de un enlace de video durante la audiencia de apelación. No impugnó el resultado y aceptó la sentencia revisada. Se sospecha que sintió alivio de que su pesadilla había terminado y que 7 años es un precio justo a pagar por la seguridad de sus hijos. Sin embargo, aumentar su condena enfureció a gran parte de la población del Reino Unido con el sistema judicial. Sarah obtuvo libertad condicional en agosto de 2018 tras cumplir casi 4 años detenida. Cumplió su condena en Her Majesty's Prison Holloway y luego en Her Majesty's Prison Bronzefield. Durante ese tiempo, luchó con la culpa y tuvo pensamientos horrendos. Llamaba a sus hijos diario y se mantenía fuerte por ellos. Después de su liberación, se reunió con sus hijos, quienes para entonces estaban en su adolescencia media a tardía. El caso había atraído una amplia cobertura mediática y provocó un debate nacional sobre la venganza parental, la justicia penal y las consecuencias del fracaso sistemático. La opinión pública estaba dividida. Muchos, especialmente padres, veían a Sarah como una madre que actuó por desesperación y elogiaban sus acciones como protectoras y necesarias.
Pero había algunas personas que creían que tomar la ley en sus propias manos no podía justificarse bajo ninguna circunstancia, independientemente del motivo. El caso planteó preguntas difíciles sobre justicia, moralidad y responsabilidad estatal. Tras la liberación de Sarah, sus 3 hijos decidieron hablar públicamente de sus experiencias. Su historia después apareció en un documental de la British Broadcasting Corporation. Cada uno de los chicos habló abiertamente sobre los impactos duraderos de lo que soportaron y, por supuesto, los eventos que siguieron. Dejaron muy claro que no culpaban a su madre por lo que había hecho. Bradley describió el miedo de vivir justo enfrente del hombre que le había hecho daño. Dijo que verse obligado a ver la casa de Michael todos los días había sido una fuente de miedo constante. Alfie pensó que si Michael hubiera sido encarcelado como debía, nada de esto pasaría. Los chicos dijeron que las acciones de su madre les dieron seguridad. Brice dijo que era reconfortante saber que Michael nunca podría volver a lastimar a nadie. Sin embargo, también reconoció la agitación emocional, especialmente la separación de su madre durante su tiempo en prisión. A pesar del trauma, los hermanos agradecieron a su madre por protegerlos. Le atribuyeron haber evitado un daño mayor. En entrevistas tras su liberación, Sarah dijo que no se sentía orgullosa de sus actos, pero le aliviaba que Michael no pudiera dañar a nadie más. Dijo que no se veía a sí misma como una asesina y expresó que aunque sabía que sus acciones eran ilegales, no las lamentaba. Aceptó las consecuencias de sus acciones y dijo que la habían criado para asumir la responsabilidad. Más tarde, Sarah comenzó a hacer campaña para cambiar la ley y evitar que los delincuentes condenados cambien sus nombres para escapar de la detección. Su caso había expuesto cómo Michael había cambiado su nombre para ocultar su largo historial de crímenes horribles. Sarah solicitó leyes para impedir que delincuentes oculten su pasado cambiando legalmente de nombre. Sostuvo que quienes sean condenados por estos delitos deben perder el derecho a cambiar su identidad. Incluso varios miembros del Parlamento apoyaron su campaña. El Ministerio del Interior revisó una laguna en 2021 como respuesta. Los hallazgos completos no se publicaron debido a preocupaciones de seguridad. Aún así, Sarah Sands siguió impulsando la reforma legal. Afirmó que alguien como Michael debería ser tratado como una amenaza nacional y que el Estado debe tomar medidas más fuertes para prevenir la reincidencia. El caso de Sarah Sands ejemplifica cómo una familia fue fallada por el sistema. Comenzó con una madre soltera, trasladando a sus hijos a lo que esperaba sería una vida mejor. En cambio, descubrió que su vecino de confianza era un abusador conocido y retorcido. Sarah tomó medidas drásticas y pagó un precio alto, pero la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú?